las subvenciones son nocivas para la economía. Son elementos que distorsionan la economía. En ese sentido, hay que ir retirando esas subvenciones que solo están favoreciendo. Esto quiero subrayar. Solo están favoreciendo las subvenciones a grupos privilegiados de la sociedad que tienen muy buenas conexiones con el poder. Los hombres libres solo debemos esperar los frutos de nuestro propio esfuerzo y nuestra propia energía. No queremos ni confiamos en las sutilezas metafísicas del Estado para interferir en la búsqueda de nuestra propia felicidad. Enseñemos a nuestros hijos que es preciso apoyarse en sí mismos para luchar contra las dificultades de la vida. En todos los actos de la vida, encontrar lo que es bueno o lo que es malo. Solo de esa manera la sociedad estará avanzando por un sendero venturoso. ¿Y después de almorzar sigues lustrando? Sí. ¿Y todos los días llevas 10 bolivianitos a la casa? Sí, a veces hago más. ¿Cuánto haces? 12, 11. ¿Y menos algunas veces? No. Sí. Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a este nuevo programa por su canal. El día de hoy estaremos tocando un tema muy particular, un tema que hasta hoy es un mito, una especie de secreto a voces, es un tabú, muchos lo dirían. Nos estamos refiriendo a la subvención. ¿Qué es la subvención? Vamos a un tanto desmenuzar este concepto muy repetido en los medios de comunicación, pero muy poco aclarado en su significación, en su sentido y en sus objetivos. Aparentemente, la subvención es concebida en el marco de un aspecto moral, ético, de posibilitar el acceso de algunas personas o varias que tienen la imposibilidad de acceder a algún producto o servicio. En ese sentido, el Estado ha impulsado este tipo de actividad que tiene su origen en muchos años o décadas o centurias, donde la sociedad observaba las necesidades y las carencias de varias personas y como sociedad se organizaba en asociaciones y resolvía estos problemas. Pero resulta que el Estado empezó a intervenir. El monstruoso Leviatán, es así como le ha denominado en su libro escrito en 1580 aproximadamente Thomas Hobbes. Y luego John Locke le dio un mayor sentido a este fenómeno sociopolítico evolutivo del Estado. En esa dirección nos vamos a quedar en la definición del liberal John Locke. Entonces, la subvención en estos tiempos ha sido tomado como elemento de perversión, como elemento de corrupción, como elemento de enriquecimiento brutal por parte de quienes, y estos son los políticos, que administran el aparato de Estado. En ese sentido, los últimos días, después de la llegada del presidente Rodrigo Paz Pereira, han venido aflorando una serie de aspectos inherentes a la corrupción. Y en ese sentido, pues se han destapado muchos escándalos que tienen que ver precisamente con
la subvención. La subvención, si nos remitimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es subvención, sufragar gastos de productos o servicios que sean accesibles a niveles de la sociedad con ingresos por debajo de lo razonable. Pero esto que parece altruista, que parece muy humanista, que parece muy ético, los políticos que no tienen ética, ya Maquiavelo lo había dicho, saquen de la política la moral y la ética, que son solamente un aspecto de orden religioso. Entonces, con eso los políticos, piedra libre, cheque en blanco, entonces convertir la corrupción en algo natural, en algo normal en la sociedad. Por tanto, la subvención se ha constituido en estos tiempos un elemento de alto grado de corrupción. Se subvenciona los combustibles, se subvenciona la harina, se subvenciona el arroz, se subvenciona el azúcar, se subvenciona el aceite. Pero esa aparente acción altruista de la subvención simplemente es la excusa para que los políticos, en función del poder y determinados grupos privilegiados de la sociedad, puedan hacer pingües negocios con las necesidades de alguna gente. Y la subvención no es que cae del cielo los recursos que el Estado utiliza para subvencionar, sino que se exacciona a la misma sociedad, es decir, se cobra altos impuestos precisamente para poder pagar la subvención. Y cuando esos impuestos no alcanzan, entonces se recurre al préstamo interno y externo para cubrir esa subvención, porque esa subvención es un factor también de deterioro de la economía nacional y que genera los déficits fiscales, es decir, que el Estado gasta más de lo que le ingresa. Entonces esos baches, esos huecos de déficit de la economía nacional los tiene que llenar con más impuestos. Y cuando ya la sociedad se la ha exaccionado y no se la puede sacar más impuestos, entonces recurren, como volvemos a reiterar, a los préstamos o créditos internos de la banca interna, a tomarle la plata a los jubilados, como está pasando con la gestora pública, que es la caja chica del gobierno, era la caja chica del gobierno del MAS. Nos arrebató a las personas que cotizábamos en las AFPs. Arrebataron esos recursos y se los transfirieron a esta entidad burocrática del Estado. Y esta se convirtió en la caja chica del gobierno para que dilapide los recursos. En esa dirección también se recurre a los préstamos externos. Y cuando el país se hace insolvente y no deja de ser sujeto de crédito de la banca internacional, entonces se toma mano de las reservas del Banco Central, hasta que dejaron el Banco Central, que nadie sabe ahora. El gobierno de Rodrigo Paz ha dado a conocer y ha comentado que lo que encontró en términos de economía del país es una cloaca. Yo le podría decir al presidente Rodrigo Paz, con toda fraternidad, que no es una cloaca, es una ciénaga de estiércol a cielo abierto, y la podredumbre es gigante, donde tranquilamente los políticos se regodean en ese estiércol. Pero bueno, volviendo al tema, los factores o los resultados perniciosos de la subvención son esos. La economía se debilita,
y la subvención al final llega a favorecer a grupos muy privilegiados en la sociedad, y la sociedad que verdaderamente requiere de esas subvenciones muy escasamente le llega, y precisamente distorsiona la economía. La subvención es un elemento de subversión, de distorsión de la economía, y hace que la economía no tenga datos ciertos, no tenga datos para funcionar correctamente. Por tanto, eso es lo que constituye la subvención. Y ojalá el gobierno actúe con aplomo y tenga, Rodrigo Paz, la capacidad de docencia y hacer comprender a la sociedad que las subvenciones son nocivas para la economía, son elementos que distorsionan la economía. En ese sentido, hay que ir retirando esas subvenciones que solo están favoreciendo, esto quiero subrayarlo, solo están favoreciendo las subvenciones a grupos privilegiados de la sociedad que tienen muy buenas conexiones con el poder político. Porque dice un dicho que cuando un político no tiene nada que vender, no hay una contraparte que ofrezca corrupción. En ese sentido, voy a cerrar este video con esta reflexión muy interesante que la mañana de hoy he hecho discurrir el lápiz para compartirlo con ustedes. Y es lo siguiente: no es lo mismo decir que el gobierno debe hacernos felices, a decir que es nuestra responsabilidad ser felices y el gobierno solo protegerá nuestra libertad de intentar ser felices a nuestro propio modo. Frédéric Bastiat, un economista francés liberal, advertía de la quimera del Estado hecho Dios, que llevaría al pueblo a un paraíso de bienestar y perfección moral que solo resulta en una fuente fecunda de calamidades y de revoluciones absurdas, obscenas y devastadoras. Los hombres libres solo debemos esperar los frutos de nuestro propio esfuerzo y nuestra propia energía. No queremos ni confiamos en las sutilezas metafísicas del Estado para interferir en la búsqueda de nuestra propia felicidad. El Estado mínimamente necesario es una condición. Enseñemos a nuestros hijos que es preciso apoyarse en sí mismos para luchar contra las dificultades de la vida. En todos los actos de la vida, encontrar lo que es bueno o lo que es malo. Solo de esa manera la sociedad estará avanzando por un sendero venturoso. Hasta la próxima, amigos.